Lo que está ocurriendo es que nos volvimos permisivos. A través del gobierno del presidente Petro, que habla de paz y uno no puede negociar con los bandidos. Esto no es un tema de paz. Aquí lo que va a haber es una entrega real de todos ellos más. Nosotros no podemos permitir que los comunistas, que no tienen sino una cúpula que los acompaña, y esa cúpula se beneficia, y los demás siempre serán objeto de pobreza. Porque los progresistas jamás han tenido ni una empresa. No hay un solo caso de éxito con los comunistas en el poder. Digamos la verdad, no nos den miedo. Esa es la realidad. No han sido exitosos, no tienen un solo caso para mostrar y siempre ha sido el fracaso. Y si no hay incentivos para las empresas, si están llenos de impuestos con unas altas cargas tributarias, no habrá posibilidad de que la empresa salga adelante. Se acaban los empleos. ¿Y qué ocurre en ese momento? Hay absoluta inseguridad, hay desespero social, hay el acabose. Tienes razón, sí. Cuando nos vuelven como borregos, perdemos nuestra propia independencia y movilidad mental. Bueno, muy buenas noches para todos en esta edición especial de los Manes X, acompañándolos esta noche con el doctor Antonio Montoya, abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, promotor empresarial, empresario, negociador de conflictos. En los últimos 21 años dedicado a la propiedad intelectual y muy importante, actual CEO, actual CEO del Pensamiento al Aire, canal que les vamos a dejar por aquí también conectado para que ustedes sigan, para que le den ese botón también del me gusta a sus videos. 30 años como abogado de grandes compañías y negociador de pliegos de peticiones en las empresas en Colombia, para varias empresas en Colombia. Doctor Antonio Montoya, buenas noches y bienvenido a los Manes X. ¿Cómo estamos? Buenas noches, bienvenido. Pues hombre, cordial saludo, Balman y Teacher. Me alegra saludarlos y estoy aquí dispuesto a que conversemos de este país. Eso. Excelente, doctor. Muchas gracias. Entonces, Balman, si me permite, yo arranco con la primera pregunta. Sí, usted está obsesionado con eso. Arranque. Salgamos Exacto, de la mierda. tengo como... Venga, para que usted nos aclare de una vez, doctor. Aclárele usted a Colombia, al pueblo colombiano y a todos los que nos están viendo en los diferentes países. Entonces resulta que hace unos días, se habló mucho de que había una emisora, sí, era una emisora que estaba promoviendo en un dial, y le voy a dar un poco pues como la información que se ha recibido en todos los medios para que usted nos ayude a aclarar un poquito esta situación. Y es, primero, que se encuentra ubicado en Colombia, más específicamente en Jamundí. Estamos hablando dentro de la ciudad, parece que ahí fue donde lo localizaron, que tiene una muy buena posición en el dial, es decir, en el dial aparece muy bien ubicado, aunque no vamos a decir aquí el número del dial porque no vamos a hacer ninguna promoción a ese tipo de grupos. Y tercero, que parece ser que con las antenas ha tenido un alcance muy bueno y está en la FM, ¿cierto? Se puede escuchar en la emisora de la FM. Y lo más importante es que pertenece a las disidencias de las FARC, actuales disidencias de las FARC, donde hacen promoción sobre todo de reclutamiento de menores y una cantidad de situaciones, pues obviamente que ellos vienen promocionando sobre sus movimientos, y lo voy a poner entre comillas, movimientos políticos de ellos, o esos movimientos de grupo, pues cierto, que quieren como seguir sacando adelante. Entonces, doctor, usted con un poco de conocimiento, ilumínenos usted entonces cómo funcionaría eso y por qué esas emisoras llegan y tienen ese tipo de alcances y de conocimientos. Teacher, en primer lugar, si hay un conocimiento tan asertivo del dial, de la ubicación de la emisora, pues hombre, yo informaría directamente al gobierno, a Mintic, inclusive, que es el que otorga las licencias de este tipo de novedades que se presentan. Pero también le quiero decir, es que cualquier emisora, cualquiera puede entrar, de pronto que lo inviten a hacer publicidades y hablar de lo que considere conveniente. Recuerde usted, y me acuerdo que cuando las épocas del M19 en Colombia, el M19 se incrustaba, se metía en las transmisiones que había de televisión. Claro que eran televisión más o menos incipiente, pero de todas maneras se metían. Y se metían en la radio.
Ellos tienen canales de comunicación. Además, recuerde usted que en Jamundí, donde están hablando ustedes, es un sector que está hoy absolutamente en zona de conflicto. Muy cercano de la ciudad de Cali, pero con una problemática social, bombas, terrorismo. Hay un real conflicto en ese lugar, como lo hay en el Catatumbo, como lo hay en el Chocó, en Arauca y en muchos sectores de Colombia. Lo que está ocurriendo es que nos volvimos permisivos a través del gobierno del presidente Petro, que habla de paz, que habla y uno no puede negociar con los bandidos. Esto no es un tema de paz. Aquí lo que va a haber es una entrega real de todos ellos y hacemos un acuerdo, pero sobre la base de la entrega, no sobre negociaciones que no tienen ninguna fundamentación. Simplemente se aprovechan de esos espacios, hablan de cese bilateral del fuego y mentiras que van organizando, reclutando gente y penetrando los lugares de Colombia. Más de medio país del sur, sobre todo en el sur de Colombia, están imbuidos de las disidencias, de la FARC, de los helenos. Es decir, estamos en manos de los bandidos. Y el gobierno no actúa. El gobierno pusilánime, un ministro de defensa que siquiera se fue, hombre, que le ha hecho un mal terrible a Colombia. Ese señor repudiado en Guatemala, repudiado en Colombia, y no fue capaz de actuar como debe actuar un hombre que defiende la patria. Doctor, aquí me parece muy importante y qué pena, pues voy a darle un seguimiento con esto, ya ahora que usted entra en este capítulo. Y es que a uno le parece increíble cómo, creo que fueron hasta 2 intentos en los que se trató de sacar a este ministro, se trató de frenar. ¿Cómo entender entonces que hay un Congreso, sí, que hay un Senado, que está todas estas personas, y cómo todos viendo lo que ha venido pasando, viendo todo lo que ya se estaba desarrollando, el mal actuar de este exministro ahora que usted lo menciona? ¿Cómo entender entonces que allá votaron a favor de que este señor no lo sacaran del trabajo? O sea, ¿cómo entendemos ese funcionamiento de ese Senado y ese Congreso para poder que sigan adelante con este tipo de personas al frente del país? Más que eso es entender la composición del Congreso de la República. El Congreso hoy está con todos los tipos de miembros de las diferentes fuerzas. Hay del Pacto Histórico, hay de Alianza Verde, liberales, conservadores, Centro Democrático, Cambio Radical. Y hoy tener unas mayorías es muy difícil. Esa es una forma, digamos, de controlar el gobierno, pero esos debates no han prosperado nunca en Colombia. Nunca, ni con un gobierno de derecha, ni con un gobierno de izquierda se ha podido retirar a un ministro. Entonces no ha funcionado. Esos sistemas funcionan en otros países, pero aquí no ha funcionado, lamentablemente. Sí, no hay Entonces no instituciones podríamos... para eso. Sí, qué pena, doctor, bien pues. Mire, aquí se han intentado con ministros de Duque, con ministros de Santos, con el actual gobierno, y nunca se ha podido lograr nada. Eso es más, bueno, tal vez hubo un ministro que antes de ser votado en contra y perder el cargo, se retiró antes. Y era una medida que hacían también para utilizarla. Hoy no, hoy lo podrían terminar de hacer el proceso. Pero entonces, sí, básicamente. En Colombia lo que más nos molesta, creo que a los ciudadanos colombianos, es que hablamos mucho y ejecutamos poco. Así es. Los compromisos y las promesas que se dan en los gobiernos que se lanzan a representarnos, que quedan siempre casi todos engavetados. Mire, el dato exacto de Petro, de 185 promesas, tienen 146 incumplidas. De hecho, son 195. 2 años, y falta poco para que termine el gobierno. Entonces, yo no puedo creer que un gobierno comunista, aquí lo llaman los progresistas, aquí lo llaman progresistas, sí, haya triunfado en algún otro lugar del mundo. No hay un solo caso de éxito con los comunistas en el poder. Digamos la verdad, no nos den miedo. Esa es la realidad. No han sido exitosos
no tienen un solo caso para mostrar y siempre ha sido el fracaso. Lo que sí han logrado es la igualdad. Todos nos igualamos por la pobreza. A la miseria, claro. A la miseria, Sí, en exactamente. la Todos miseria. igualados en la miseria. Totalmente. Balman, qué pena, ¿tú le tenías algo al respecto al doctor Sí, tengo varias cosas que preguntarle a don Antonio, ¿no? Pero bueno, sigamos en esta línea de Le regalo el don, es el más don. fácil y más corto y cuanto. Listo. An- Antonio, le pregunto sobre, sigamos con la línea entonces del pobrecismo o el progresismo, ¿cierto? ¿Cuál es su opinión entonces sobre el progresismo, cierto? Ya que eso es lo que en este momento nos está gobernando, ¿cierto? Que obviamente adquiere diferentes nombres a lo largo de la historia y que usted con un calificativo muchísimo más radical ha tachado de comunista, pero ¿cuál es su opinión o que usted qué es lo que considera que es Yo no progresismo? puedo, yo no puedo compartir una ideología progresista. Mire, nosotros jugamos a lo fundamental. Libertad de empresa, Ujú, respeto por la propiedad privada, ok, un gobierno, un Estado reducido, mayor crecimiento económico, ujú, desarrollo de la infraestructura de Colombia, sí, libertad de cultos. Eso es lo que hace un país que tenga y que respete los derechos de los demás. Nosotros no podemos permitir que los comunistas, que no tienen sino una cúpula que los acompaña, y esa cúpula se beneficia de todo lo que obtiene, dinero siempre mal habido, y los demás siempre serán objeto de pobreza. Porque los progresistas jamás han tenido ni una empresa, que me muestren una empresa que hayan desarrollado. total. Total. No cultivan, no cumplen lo que dicen. Ujú, Y entonces, ¿qué genera eso? Caos y desorden. Y un país, para que se fortalezca, vamos a ponerlo con condiciones. Me voy a tapar aquí contigo que no me dañe, que no me caiga. Por los Un laditos. país, un país, un país para que progrese tiene que tener primero disciplina y orden. Y si no hay respeto por la norma, señores, tanto Teacher como Goldman, estamos condenados al fracaso. ujú, Un país donde, donde la justicia no sea efectiva, no sea rápida y pronta, que no se respete la independencia de los poderes, no es democracia, no hay nada que hacer. Y el camino que estamos llevando es el camino de la destrucción, es el camino de la desmembración del Estado como Estado, convirtiéndonos en un país absolutamente comunista, absolutamente sesgado por el odio, por la rabia, por la envidia, que no permite que se prospere. Eso es lo que tenemos hoy con el gobierno. Y le voy a decir, afortunadamente en las elecciones pasadas se logró que Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga y Bogotá hubieran logrado recuperar el poder y por lo menos sea una talanquera para el tema del gobierno petrista. ujú. Bueno, Eso sí que ha sido bastante importante. Sí, Balman. sí, pero hay que considerar que de todas maneras esa gente que votó por Petro, sí, los pobrecistas o los progresistas o los lamertos o toda su caterva de subnormales, pues aún así van a estar ahí y todavía tiene un apoyo bastante considerable de esas personas. Incluso con un medio 30% que pueda tener Petro, es capaz incluso de volverse a reelegir o por lo menos volver a reelegir ese supuesto proyecto que ellos tienen, ¿no? Esa gente no hay que desconocer que todavía existe y esa gente tampoco quiere regresar al pasado, tampoco quiere regresar a lo que significó para ellos el uribismo. Entonces siempre vamos a estar en este continuo conflicto y en Colombia siempre hemos estado en ese continuo Balman, conflicto, ¿no? pero mire Balman, si usted mira los últimos gobiernos de este siglo, pues Ujú, arrancando, usted termina el con el de 2000. Pastrana y arranca con el del presidente Uribe. Ujú, Pastrana tuvo el apoyo del Plan Colombia de sí. Estados Unidos. El presidente Uribe supo desarrollarlo, no solamente en el plan de seguridad, sino en el desarrollo de darle tranquilidad y tranquilidad a la inversión.
externa, formalizando contratos a largo plazo y pudiendo desarrollar el país de otra manera. En esa época, los crecimientos de la economía nuestra oscilaron del 6 hasta el 10%. Un montón. Eso fue mucho. Es un montón. Inclusive cuando entregó el presidente Duque el gobierno, tuvo un crecimiento del 10% en ese último trimestre, creo. Sí, como un 13 incluso. De manera que el país puede tener una senda de construcción, que es lo que tenemos que hacer. Los empresarios, los trabajadores, que los trabajadores son los que le dan la fuerza real. Es como el tren, es el que le pone energía al tren o cuando eran de carbón, porque son los que permiten que las empresas se desarrollen y crezcan. Y si no hay incentivos para las empresas que crezcan, si están llenos de impuestos con unas altas cargas tributarias, no habrá posibilidad de que la empresa salga adelante. Se acaban los empleos. ¿Y qué ocurre en ese momento? Hay absoluta inseguridad, hay desespero social, hay el acabose. Entonces, los únicos que crean empresa son los empresarios, el sector privado, los grandes hombres agricultores, la misma minería, pero una minería legalizada. Entonces, uno se pone a mirar, díganme ustedes, ¿cuál de los progres de hoy ha generado un solo empleo? Ni uno solo. No, ni uno solo. Pero es que no. Podrá, como en todas las partes, habrá excepciones, pero no es lo general. Y la democracia, cuando hay libertad, pero no libertinaje, sino que hay libertad de generar empleos, de estudiar lo que usted quiera, de desarrollar su imaginación, que es lo que nos diferencia. Hablando de eso, lo que nos diferencia de los demás seres, a nosotros es la capacidad de análisis, la mente. Tienes razón, sí. Cuando nos vuelven como borregos, perdemos ya nuestra propia independencia y movilidad mental. Y ahí viene el gran fracaso de los países. Pero mire, si hablamos de la Unión Soviética, un desastre, millones de muertos. Stalin mató más de 100 millones de personas. Nos vamos, lo que fue la gran Rusia, ¿cierto? La Unión Soviética. La Unión Soviética. Todos después se independizaron, han tenido Perdón, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Exacto, no para socialista, sí. Socialista. Todas en conflictos. Mire hoy, Ucrania y Rusia que hacían parte de la Unión Soviética. Rusia quitando Crimea, quitando el Loja y Ucrania defendiéndose. Y es que Ucrania no le perdona el Holodomor, es decir, no le perdona la hambruna que causó la Unión Soviética a los rusos. No se los perdona. Eso está en su historia, sus genes. Es un tema de conflictos. Además, ese tema de Rusia y Ucrania, como el tema del Medio Oriente, como los conflictos que se originan en el Asia. También está Corea del Norte y Corea del Sur, acuérdense que es un país dividido. Es siempre una lucha de un sistema contra otro sistema. Exacto. En algunos de esos, en el Medio Oriente, el problema es religiones, fundamentalismo y poco desarrollo medio, que allá hacer industria o empresa es muy difícil. Y si nos empezamos a mirar el mundo entero, nos encontramos con que hay grandes dificultades por todos lados, pero también hay grandes procesos de recuperación. Total. Te voy a contar. Vámonos para Argentina. Mire, Argentina en un año ha demostrado que las cosas se pueden hacer. Milei es un ejemplo de un hombre obstinado, con una absoluta mentalidad de transformación, que venció la resistencia porque nadie le creía, lo decían que era un payaso, y logró vencer la resistencia. Ir creando, y está en el proceso de fortalecer su propio partido, para que puedan gobernar por lo menos 8 años. Y en un año, la inflación es del 2.2%, cuando era una inflación del 1.500 veces. En un año ha mejorado la calidad de los trabajadores argentinos. Los pensionados han recuperado su capacidad. La inversión extranjera volvió.
Así Eso es buscar un fortalecimiento y crecimiento del país. Pero doctor, ¿cómo entender entonces? ¿Cómo entender, o no entender, cómo replicar, por Dios? Porque es que ahí es donde viene el tema. O sea, ¿cómo podemos nosotros replicar este mismo esquema? ¿Esto será posible? No. Ah, no me Bueno, están preguntando a mí. sí, claro que es posible, pero el problema es que en Colombia todos creen que son los salvadores y Bueno, Ah, sí, es verdad. que fuera de ellos no hay nadie. ujú, Y ese es el primer error. Si no trabajamos en equipo y entendemos que pueden unos ser superiores al otro y que tiene de pronto más posibilidades de ganar, deberíamos torcer la aspiración y entender que nos debemos unir. Pero La claro única que, manera, perdón, lo interrumpo ahí para con eso. interrumpir lo de Chile, pero Sí, la claro. única manera, ujú. ¿ah? Sí, sí, No, sí, sí, sí. sí, lo que le iba a decir era que de todas maneras eso está muy en los genes de la derecha, porque si defiende la libre competencia y si defiende el individualismo, entonces es obvio que generalmente van a estar fragmentados, que es lo que no pasa con la izquierda. La izquierda casi siempre es un bloque porque generalmente está pensando en colectivo. Por supuesto puede ser pura mierda, pero en general se pueden reunir alrededor de una sola figura y decir, listo, nos vamos en bloque con este man. Incluso lo odiamos, porque mucha gente odiaba a Petro dentro de su misma ideología, pero fueron capaces de formar un bloque y si nos vamos con este hijo de puta no nos importa nada. Por la derecha es muy difícil que se ponga de acuerdo por el individualismo que es génesis incluso de su ideología. Pero aquí van a tener que hacer eso. Yo no sé, Ujú, ujú. pero se tienen que todos los equipos de centro derecha, como quieran llamarlos, Ujú. al Ujú. final de la democracia, la que debe entender que deben llegar con un solo candidato y que Sí. ganen la primera vuelta. Sí, pero es muy Deben difícil, ganar Eh, en la primera muy vuelta difícil. con el eso es lo, 50+1. Deben ganar. Ese solo lo puede hacer Bueno, debemos ganar. Uribe. Debemos eso ganar. solo lo hizo Uribe. Hasta ahora solo lo hizo Uribe en los Ah, últimos Sí. años. No, Uribe igual no Uribe fue el ganó único. nunca en primera vuelta, sí. pero de todas maneras es el único que creería yo que sería la opción. Pero No, él bueno, ganó en primera vuelta. Él en ganó en este primera momento es vuelta. probable, pero bueno, En no lo este sé. momento es probable, Yo sí. creo que él ha recuperado su imagen. Las universidades lo reciben con cariño. La gente ha entendido que el hombre se ha entregado es al servicio de la patria. Pero bueno, hay Sí, es opiniones verdad. diversas. Mm, Yo en eso no entro ni siquiera en discusión. mm. Pero volviendo, bueno, reiterando Colombia, es que estamos hablando de todos los temas, pero reiteremos Colombia. Tranquilo, doctor, que así nos Así pasa en es este canal. aquí, Bienvenido. Así es aquí. todo por Hagámosle. Colombia, culpa mía. no se preocupe, Colombia ha sido democrática. Los ciudadanos colombianos, a través de la historia, han mantenido una mentalidad de creer en la democracia, respetar la democracia, salir a elecciones. Mire que únicamente tuvimos en el siglo pasado, en el siglo XX, una interrupción de 4 años con Gustavo Rojas Pinilla, no Ujú. más. Y No los más. países de Sudamérica han tenido regímenes militares y Mm, golpes de Estado permanentemente. Nosotros tenemos una vocación democrática y la debemos hacer valer y mantener, porque hasta ahora si sí. mantenemos el respeto por nuestras instituciones, por nuestra identidad, somos capaces de superar los obstáculos que se nos presenten. Ujú. No nos debe dar miedo de trabajar en conjunto cuando las posibilidades se den, pero nosotros debemos dejar primero el egoísmo, ser solidarios, y esos dos elementos juntos frente a la disciplina y el orden nos va a permitir construir un país que ustedes ni se sueñan. Oh, no me tocará a mí verlo, pero creo que podemos hacer cosas en beneficio de Colombia entero. Yo he recorrido el país, casi que lo Ujú, conozco de norte a sur y de oriente a occidente, ujú, y lo que veo es una gente maravillosa, Sí. gente con ujú, necesidades, pero a pesar de la adversidad, del sufrimiento, siempre tienen la ilusión de que el día siguiente será mejor. Y tenemos que ayudarlo a través de desarrollar en cada región las condiciones aptas para tener mejor calidad de vida. Debemos luchar y lograrlo. Se puede. Ese es el objetivo. No debe haber otro objetivo. Ni la plata, ni el interés personal, ni considerarse el superior a nadie. Y ujú. trabajamos en llave. Hombre, recuerde que esa es una cadena
que no se interrumpe. Cuando usted fortalece las cadenas, esas cadenas van avanzando y amarran todo lo que uno quiere construir. Antonio, presidente. Así lo iba a poner yo. Excelente. Eso está excelente. Yo iba a hacer el mismo remate. Entonces, venga, hagamos una cosa. Yo creería que esta es una muy buena primera parte para que nosotros vamos organizando esta primera parte. Ustedes lo están viendo acá. Y quiero hacer una pequeña pausa publicitaria para quienes no lo hayan hecho y se le den un like también aquí a los Manes X, nos comenten qué les ha parecido hasta ahora y para que no olviden suscribirse en El Pensamiento al Aire, búsquenlo en el canal de YouTube, van a estar en YouTube, también hay un blog al que ustedes también pueden, todo esto mismo que ustedes de pronto puedan ver en el canal del Pensamiento al Aire, lo pueden ver también escrito con varias personas que participan en el canal. Una invitación muy importante porque todo esto lo que hace, como decía el doctor Antonio Montoya, es unirnos y reunirnos para que trabajemos en conjunto. Pero entonces dejemos un cliffhanger aquí, dejemos algo como para que en esta segunda parte que enseguida les vamos a trabajar y es lo siguiente. Entonces, doctor, usted mencionaba antes de que dejemos esto aquí como un poquitico así, colgando, para quienes nos están viendo, usted mencionaba esa libertad, pero ese orden para hacer las cosas. Y hay una persona que está siendo muy criticada últimamente, está recién llegada a la Casa Blanca, que está poniendo las cosas en un orden bastante templado. Entonces, ¿será ese el camino? No nos responda todavía, doctor, porque eso lo vamos a guardar para esta siguiente parte. Segunda parte. Exacto, esta segunda parte. Y a todos ustedes los vamos a dejar por ahora así. Y les decimos, cuídense mucho, no olviden comentarnos, no olviden mandarnos el saludo y obviamente síganos para que en la siguiente parte el doctor Antonio Montoya nos va a dar su aclaración desde su conocimiento como ustedes lo vienen siguiendo. Balman, doctor, nos vemos en la segunda parte. Exacto. Ahí lo comprometimos. Ahí Antonio. ya lo comprometimos.